Bienvenidos a Faro Televisión, como siempre tratando temas de actualidad, y en esta ocasión vamos a hablar del docudrama El derecho al voto de la mujer, que se estrenará este martes 18 en el Palacio de Congresos con motivo de la patrona del del Ilustre Colegio de Abogados. Para ello, como decimos, y además como parte del programa de actividades Amas por la Igualdad que organiza la Viceconsejería de la Mujer, pues se han organizado varias actividades, una de ellas es ese docudrama, El derecho al voto de la mujer, y en Faro Televisión hemos querido pues hablar con los artífices de esta obra, con el director, Paco Casaña, muy buenas. Muy buenas a todos. Y con Victoria Kent, concretamente María del Mar Martínez, la principal intérprete, muy buenas. Una de ellas, hola. Ya sé que no es Victoria Kent, pero tiene que ser complicado hacer un personaje que tiene parte de querido, pero que en esta parte, o en esta obra, mejor dicho, le guste o no le guste, al fin y al cabo es la mala. Bueno, al fin y al cabo es un personaje, o sea que... Pero una vez que profundizas en él, la verdad es que cambia un poco el cariz y la idea que tenías en un principio. Entonces no te creas, estoy muy orgullosa de hacerlo. Quizá por la filosofía mía personal me hubiese gustado más porque se acercaba más al papel de Clara Campoamor, mi ideología y mi pensamiento, ¿no? Pero he llegado a entender a Victoria Kent también, o sea que orgullosa de hacerlo. Además, yo creo que desde el punto de vista actoral tiene que ser pues casi un privilegio o un regalo tener un personaje con tantas aristas internas como Victoria Kent, que era un conflicto interno ella misma. Pobrecita, si yo en el fondo de verdad que le he empatizado un poco, y eso que con la perspectiva del tiempo es muy difícil, ¿no? Pero sí, eso es parte de cuando hago el discurso del Congreso, de aquel discurso del 31, tengo que modular dentro de ese discurso varias emociones, porque ella es muy contundente en decir frases y luego hay otras que le salen realmente desde dentro y desde una espiritualidad y un fervor republicano. Entonces me gusta por eso las modulaciones. Victoria Kent es una parte, la otra es Clara Campoamor, porque, recordemos, El derecho al voto de la mujer es un docudrama que revive ese debate que además tú ayer en la rueda de prensa de la presentación lo definiste como intenso y acalorado, por el sufragio femenino. Esa es la parte central o el argumento central de la obra, Paco. Sin duda fue un debate muy duro. Si alguien se asoma al diario de sesiones de aquel día, verá las cosas que se decían entre los diputados, y los que vayan a verlo también lo van a ver. O sea, cuál era la ideología machista, ¿no?, que existía en aquellos años en España, cómo incluso se llegaba a dudar, hasta hacía bastante poco antes, que la mujer pudiera tener alma. Incluso las frases que se pueden oír en el debate, brutales, ¿no?, como que la mujer es un animal de cabellos cortos e ideas, o cabellos largos e ideas cortas. En fin, una serie de cosas que nos hacen reflexionar profundamente sobre la ideología de aquellos tiempos, pero además sobre el avance que, queramos o no, hemos conseguido en 85 años que hace de aquel debate. Ver estas cosas nos hace tomar una perspectiva en el tiempo, histórica y política, y nos hace comprender un poco lo que realmente estaba viviendo España en aquellos momentos, la lucha que tenían estas mujeres por conseguir tener los mismos derechos que tenían los hombres, y ver cómo después de ese interesantísimo debate España consigue por fin que las mujeres tengan concedido ese derecho democrático de poder votar a la misma igualdad que los hombres. La obra es muy interesante y creo que debería de verla todo el mundo. Además, yo creo que tiene también un punto, digamos, de reflexión a la actualidad, evidentemente no con el problema del sufragio de la mujer hoy en día puede votar, afortunadamente, pero sí que a lo mejor nos puede concienciar un poco de que quizás, del mismo modo que en aquel momento era impensable, o no sé, o en el siglo XIX, durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos era inconcebible que no existiera la esclavitud, que a lo mejor tengamos algún estigma social hoy en día del estilo al que le damos tanta normalidad que somos incapaces de verlo como algo que realmente se pueda cambiar. Y en ese sentido la obra puede ayudar mucho. Yo creo que haciendo un paralelismo además de fechas, en aquella época era un avance importantísimo esto, pero haciendo también una traslación a los momentos actuales,
todavía la lucha tiene que continuar. O sea, tenemos un montón de desigualdades de género que parece que ya están, que va en absoluto, tenemos que continuar con ello, ¿no? Entonces era un primer paso muy importante este, pero tenemos todavía muchos que dar. Parece que ya está conseguido todo y todavía hay mucho que hacer por la igualdad. Hay que ver, por poner un ejemplo claro, evidente, que todos conocemos, pues la desigualdad que existe con respecto al sueldo entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. Entre otros. Como director, has dicho que es una obra que todo el mundo debería ver, pero ¿quieres centrar, como director te pregunto, a algún público en concreto, a alguien que tenga a lo mejor una ideología diferente o alguien que por edad a lo mejor no pueda conocer tanto la historia o no haya crecido contemporáneamente a personajes como Clara Campoamor? Hombre, fundamentalmente yo creo que es la juventud, sobre todo la juventud universitaria que está ahora mismo formándose, la que debería de conocer perfectamente esta historia, que además yo creo que les animará a profundizar en estos personajes y en aquellos tiempos de la historia, con lo cual ampliaría muchísimo su formación personal y universitaria, ¿no? Pero de todas maneras animo a cualquier persona de cualquier ideología, puesto que fíjate tú que en aquella sesión prácticamente los que estaban a favor de conceder el voto a la mujer eran los partidos de derecha, ¿verdad? En contra de los partidos de izquierda, por aquel de que las mujeres, bueno, pues estaban educadas en el confesionario y en la cama, iban a votar en contra de la República, entonces la derecha, en fin. Es muy interesante a todos los niveles, políticos y sociales, ¿no? Yo creo que debe de ir todo el mundo de cualquier edad que sea un poco enamorado de la historia y sobre todo todos los que quieran conocer estos momentos clave de nuestra historia que han supuesto unos cambios tan importantes de los cuales estamos obteniendo consecuencias todavía. Yo quiero decir también, a colación de lo que decía antes, date cuenta que, bueno, él ha hecho la obra, pero las frases que se dicen y los discursos que da tanto Clara Campoamor como Victoria Kent son literales, ¿no? Y te aseguro que todavía en los ensayos, cuando yo escucho a los diputados diciendo algunas de las frases que dicen ellos, ¿no? De comparándonos o exaltando más a los caballos que a las mujeres, o que la mujer a partir de los 45 es cuando tienen más, en fin, una serie que se te hace en el estómago y eso yo sé que se puede trasladar porque me lo han comentado, es la segunda vez que lo representamos y la primera vez lo decían, sobre todo las mujeres, hay como no puede ser, no pasa por ti, no escuchas esa frase sin quedarte un poco, Dios mío, que es que hace 80 años éramos consideradas así por un sector que nos gobernaba y es de verdad muy fuerte, que todo lo que se ha conseguido, ya te he dicho antes que todavía queda por conseguir, pero no se van a quedar invasibles al escuchar algunas frases que son literales. Lo habéis notado, ¿no? Como que hay a lo mejor en algún momento que veáis alguna mujer entre el público que la ves con ganas de levantarse y coser a palos alguno de la obra, ¿no? No solo eso, es que al término de alguna de estas frases el público murmura en alto. Es que es muy fuerte. Exaltados, ¿no? No pueden callar, o sea, con el de al lado, con los de enfrente, comentan, pero bueno, has oído. En fin, se oye un murmullo en general mientras estamos actuando después de estas frases que a todos, en fin, nos dejan con un mal cuerpo. Claro. No, pues eso también a lo mejor le da un punto de realismo, porque supongo que en el debate parlamentario sucedería lo mismo, cuando lo vemos hoy en día, cuando uno dice una cosa con la que el resto no está de acuerdo y ya se escucha el murmullo. Eso le da un punto de realismo a la obra. Claro, y además es que así está adaptada y así es cuando hace alguna frase, pues el grupo que está a favor de una o de otra, los murmullos, los rumores, los aplausos. Los mismos diputados durante las intervenciones de las dos diputadas saltan con frases, igual que ocurre en el Senado, ¿verdad? Saltan con frases cortando el discurso que está haciendo la diputada en ese momento, que llega un momento que el presidente de la Cámara, Julián Besteiro, tiene que mandar silencio y dejar que escuchen lo que están diciendo estas mujeres, porque realmente los diputados de aquellos momentos estaban absolutamente histéricos, o sea, que estaban en contra como los que estaban a favor, que eran un poquito más moderados, pero exaltados realmente. Habéis dicho que los discursos son literales y de hecho en la presentación de la obra el pasado martes, el decano del Colegio de Abogados, Blas Jesús Imbroda, decía
que le había sorprendido, y cito textualmente, el absoluto rigor histórico de la obra. ¿Cómo fue la fase de documentación para redactarla? Pues mira, esta documentación la obtengo en un viaje a Zaragoza porque un grupo de profesores, para explicar a sus alumnos esta parte de la historia, realiza una documentación tremenda. O sea, tienen una semana de conferencias recabando todo este tema y demás. Consigo toda esta información y se pone en escena. Y se traslada, se redacta un guión y... Se traslada al escenario. O sea, bien, hombre, hay muchas cosas que faltan. Se ha extractado realmente lo más significativo, lo más importante, excluyendo otras muchas barbaridades y sin dejar poner otras que hubieran sido de interés. Estamos hablando de una hora de duración, de un debate que lo que pretende es dar a conocer esa página de su historia con todos los datos, porque esta obra tiene 3 partes. Tiene una parte de debate entre diputados antes de oír a las 2 senadoras, una parte muy ardua, entre a favor y en contra, digamos, en el pasillo de los pasos perdidos, ¿no? Tiene una segunda parte que es el discurso de estas 2 mujeres y una tercera parte donde nos quitamos nuestras chaquetas, nos quitamos nuestros trajes de diputados y pasamos al proscenio a explicar de modo didáctico el contexto histórico, los resultados, las notas de prensa que se produjeron a partir de aquel diálogo. Se nombran a un montón de personas extraordinarias que también opinaron sobre los hechos en aquellas épocas. En fin, damos una visión más o menos general y muy exacta de aquello que pasó. Sí, esa es, digamos, la clave del éxito que tuvo en su primera representación. Digamos, el rigor histórico y la precisión, que es decir, que hay muy poco de ficción y mucho de narración de la historia real. De ficción es muy poco. Por no decir nada. Los actores, que no somos los personajes de aquel momento. Uno de los comentarios que me gustó después de aquella primera representación, una señora que vino a felicitarnos y tal, dice: me he quedado con las ganas de saber mucho más. Cuando llegue a casa tengo que documentarme más, porque es un tema que se pasa de soslayo, tú lo entiendes, lo estudias y tal, pero al escudriñar un poquito y mostrar ese trabajo, a mí me encantó ese comentario y bueno, me lo hago mío también, porque cuando me dio la posibilidad de hacerlo, pues eso, he hecho lo mismo, he escudriñado, he mirado, he estudiado y la verdad es que he profundizado más en el tema y cuanto más profundizo, más me gusta. Hablamos de eso porque, bueno, no sé si hemos llegado a decirlo durante la entrevista, hubo ya una representación, creo que recordar que en marzo, en el Día Internacional de la Mujer, el éxito fue tal que lo habéis rescatado ahora para la patrona de los abogados. Bueno, no es que lo hayamos rescatado, nos pidió el decano de abogados de Melilla en torno a los actos que se van a organizar por la patrona, ¿no? Él consideró que le había gustado mucho y que podía ser un acto más dentro de los actos de los personajes que van a venir y que le gustaría que eso lo vieran, porque realmente le parecía muy interesante, ¿no?, para verlo. Ha costado muchísimo trabajo, porque cuando esto te lo dicen a muy corto plazo y los actores de hace un año a otro año en una Melilla donde todos somos aficionados, pues unos tienen cuestiones laborales, otros están viajando, otros tienen trabajos que les han surgido en otras ciudades de España, hasta el extremo de que hemos tenido que reponer a 6 actores que todavía estamos ensayando a marcha forzada. Que es la mitad del reparto, básicamente. Prácticamente la mitad del reparto es absolutamente nuevo. Y ahí tenemos un poco ese nerviosismo que siempre se tiene a la hora de preparar una obra con tan corto espacio de tiempo. Yo confío en sus disposiciones absolutas. Son chavales y son personas de una capacidad buena y confío en que podamos ofrecer a todos los melillenses que quieran acompañarlos un buen espectáculo. Porque es un punto que hay que matizar y recordar. Es un grupo de teatro aficionado, lo pongo entre comillas lo de aficionado porque la profesionalidad es incuestionable, pero es gente que se dedica a otras cosas y que tiene el teatro más como un amor o como una pasión, y todo gente de aquí de Melilla. Todo gente de aquí de Melilla. Yo aprovecho esto que tú has dicho, ¿no?, de que el teatro de Melilla es completamente aficionado y de gente que tiene otro montón de profesiones. Pero en Melilla hay un montón de actores que han estudiado arte dramático, muchos, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, que están buscándose la vida como pueden. En muchas ciudades de España existe un teatro municipal
igual que existe una orquesta municipal, igual que existe en fin, otra serie de organismos que dependen de la ciudad y que fomentan este tipo de actividades. Yo creo que en Melilla hace falta, pero hace falta porque hay una gran cantidad de jóvenes que están apostando por estos temas y que están buscando un lugar donde poder ejercer su vocación y su profesión. Melilla pienso que tiene recursos para que esto fuera así, ¿no? Montar una buena escuela municipal de teatro e incluso tener una compañía de teatro municipal que permitiera a muchas personas dedicarse con más tiempo y en fin, con un poco más de independencia para hacer grandes cosas, porque aquí hay muy buenos actores, muy buenos actores. Tenemos una ciudad llena de arte por todas partes. Bueno, pues tenemos una ciudad llena de arte, de buenos actores, como María del Mar Martínez, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y como Paco Casaña, que además de director hace música, ha sido militar, es imposible tener un currículum más extenso. Esta cosa te las hacen los años. Sí, ¿no? Hay tiempo en la vida para muchas cosas, ¿no? Y la inquietud, Bueno, Además, el gustarte mucho el teatro y el dedicarle muchísimo tiempo. pues muchísimas gracias por compartir esa pasión con nosotros y sobre todo lo más importante, muchísima suerte en la representación de este martes 18. Esperamos que salga con toda la dignidad posible y sea del agrado de todos los ciudadanos melillenses. ¿Verdad, María del Mar? Por supuesto, y animo a que asistan todos. Hay gente que nos dijo que cuando se volviera a representar, que volverían, y otras personas que no pudieron en su día asistir, pues tienen la oportunidad de hacerlo el próximo martes. Pues estaremos allí los que podamos, si nos dejan sitio, porque tiene pinta de que va a aforo completo. Pues muchísimas gracias por venir y muchísima suerte. A vosotros. Muchas gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes por estar ahí, por seguir confiando en Faro Televisión, y recuerden que tanto en canal de YouTube como en redes sociales pueden seguir el resto de vídeos y por supuesto en la parte escrita con ese código QR acceder a los demás. Muchísimas gracias, adiós.